Buen día, jóvenes, ¿cómo están? Ya nos habíamos estado saludando, estamos en la semana 4. ¿En qué sesión estamos, chicos? A ver, coméntenme, por favor. Sesión 7. Sesión 7, Ok, profesor. entonces estamos en la sesión número 7. Voy a compartir pantalla. Y ya están viendo. Hace bastante calor y el sudor como que me pica el cuero cabelludo. A ver, vamos a ver. Estamos en la sesión 7 entonces. Hoy día vamos a tratar una temática importante. Vamos a reconocer los microprocesadores. Hay 3 marcas en el mercado, ¿no? Intel, AMD y ARM. Intel es la marca más vendida, ¿no? Luego le sigue AMD y ARM, casi de manera proporcional, aunque antes, hace algunos pocos años, AMD también estaba liderando y ARM era como que el tercero, ¿no? El que, digamos, una compañía seguidora de los dos primeros, ¿no? De Intel y de AMD. Los líderes eran Intel y AMD. Lo que pasa es que los dispositivos móviles, que también son computadoras, portátiles, ¿no? Porque los puedes portar, no es como las PCs de escritorio que no los puedes portar a todos lados. Los ARM tomaron bastante influencia para estar dentro de dispositivos móviles, ¿no? Llámese smartphone, tablets, netbooks. Entonces, esta marca que tiene otra arquitectura de procesadores, ¿no? ARM tiene una arquitectura que nosotros vamos a llamar RISC, conjunto reducido de instrucciones de computadora, así se llama, RISC. ¿Ok? Entonces, este RISC es de ARM. En cambio, AMD e Intel trabajan con arquitectura CISC. Igualito. Conjunto de instrucciones de computadora, pero complejo. ¿No? Lo mismo. Entonces, hay Intel y AMD, CISC y RISC ARM. ¿Y por qué saltó ARM, digamos, a la fama, por decirlo de algún modo? Es que aparte de estar en smartphone y tablets, hoy en día la compañía Apple, ¿sí? Apple, ¿dónde estás? Por acá lo vamos a graficar. Utiliza estos dispositivos, ¿no? Utiliza, perdón, estos, claro, dispositivos, estos microprocesadores con estas tecnologías RISC. Por ejemplo, tiene el M1, el M2, el M3, etcétera, ¿no? Como microprocesadores en sus Airbook, que no son más que las laptops de Apple, ¿no? Las laptops de Apple. Hoy día nos vamos a concentrar en los microprocesadores Intel, que son los que más están vendiendo, ¿no? Lo que más vas a encontrar. Ustedes van a hacer una tareita de AMD y de ARM, sé que les he hablado poquito, pero seguramente en el próximo curso programaremos los docentes para ver un poquito más de la tecnología RISC porque está en boga, ¿no? Pero igual, si quieres preguntar algo, lo haces y
de repente explico un poquito más, como a veces cuando me preguntan, ahondo más en un tema, ¿no? No habría problema. Hasta acá, alguna duda, algo que no hayan entendido de lo explicado, coméntenme, por favor. Hello, hola, chicos. ¿Se está comprendiendo lo explicado? Coméntenme, por favor. Sí. Me estoy dejando entender. Profesor, ¿puedes repetir de nuevo? O sea, sobre los microprocesadores, lo que es el Intel, AMD y ARM. Ya, Intel, AMD y ARM son marcas distintas. Son 3 marcas de microprocesadores y tú puedes encontrar en las computadoras actuales cualquiera de esas 3 marcas. En smartphone, tablets y en Airbooks o en laptops de la marca Apple vas a encontrar el tercero, el ARM. Intel y AMD en computadoras de escritorio y también en laptops compatibles con IBM. Se dicen compatibles con IBM porque la arquitectura CISC, de la que les había hablado, proviene de la International Business Machine, de la IBM. Por eso se dice compatibles con IBM, ¿no? Y en RISC no solamente las Airbook, las PC, las computadoras, claro, digamos los gabinetes de Apple, ¿sí? También tienen microprocesadores ARM, ojo, ARM. Si entramos a Apple, a ver, vamos a tratar de entrar a Apple Store. Apple. Y por ejemplo, las Mac utilizan microprocesadores ARM. ¿Ahí están viendo? ¿Sí? ¿Me comentan? Sí. Sí, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver dónde está. Ya se me perdió. Ahí está. Listo. Mira, a ver, por ejemplo, las iMac o las MacBook Pro, las MacBook Air utilizan ARM. Vamos a las iMac. Estas son las iMac. O sea, los todo en uno de las computadoras compatibles con IBM, Apple les ha bautizado como iMac. Es como una todo en uno. ¿Qué chip usan? El M1. ¿Ven? O sea, el procesador es M1. Y si es M1, ¿qué marca estamos hablando? ARM. Si es M1, estamos hablando de ARM, ¿no? De ARM. Ya sé por qué se me está yendo. Se me estaba yendo. Ajá. Si es M1, estamos hablando de marca ARM. Miren. Ok. Ahora presta atención, mira. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está. Chip M1. Hay con M2 también, ojo. Siempre AMD en realidad ha estado probando microprocesadores, ¿no? Antes usaba un Motorola, los Power. Después usó Intel. Después usó, creo que también tuvo un chip propio antiguamente. Después utilizó AMD también. Y después ahorita está utilizando ARM. Por ejemplo, los iPods, todos esos utilizan también. Eso sí es ARM, pero hay diversas otras marcas para iPhone. Los iPad también. Pero las Mac, por ejemplo, si hablamos de Mac, hablemos ya del Mac Pro. El Mac Pro es como el gabinete que acabo de mostrar, pero lógicamente moderno, ¿no?
El que les acababa de mostrar era un antiguo. Este, por ejemplo, es un Mac Pro. El Mac Pro es lo que, digamos, este ordenador, ¿no? Pero un tanto distinto, ¿no? Su arquitectura es un tanto distinto. Más que todo elitista, porque no es que, por ejemplo, si yo me armo un PC de este precio, de las Mac Pro, puedo obtener un PC con mucho mayor rendimiento que esta, ¿no? Pero esta marca pues te da pues estatus, ¿no? Dicen, tengo mi MacBook, tengo mi Mac Pro, ¿sí? Recuerda, las Mac Pro es como el gabinete de sobremesa de las PCs compatibles con IBM, de las que nosotros trabajamos. Las Airbook son como las laptop, digamos, de las computadoras laptop compatibles con IBM. Solamente la marca lo ha rebautizado, eso también en las primeras clases lo había explicado, ¿no? Ok, entonces estos tienen procesadores compatibles, perdón, no procesadores compatibles, sino procesadores ARM, de la marca ARM. ¿Okay? Eso nada más les quería explicar en cuanto a ARM. ¿Ok? Ya a la pregunta de su compañero como que nos hemos ido un poquito más, ¿no? Aquí miren cómo se fabrica un microprocesador. Acá pueden ver el vídeo y como algunos tenían alguna problemática, acá les he dejado un botoncito ahorita. Ver vídeo, ¿no? Si no lo podían ver. Eso lo revisan ustedes. ¿Cómo funciona un microprocesador? Acá hay un video bonito, pequeño. Y si no funciona, acá tienes el botón. Ya hemos escuchado. Y acá también de AMD. Esas partes que lo pueden ver, ya está de más que yo recalque, ¿no? Que vuelva a decir lo mismo. Si ya está, entonces ya no vuelvo a decir lo mismo. Mi cámara está desactivada, ¿no? Avísenme. Entonces acá sí vamos a ver el microprocesador, ¿no? Aquí tenemos un microprocesador y ustedes ya conocen alguna de sus partes, ¿no? Que acá ya no he puesto porque ya se supone que ustedes ya la conocen, ¿no? Por ejemplo, esta parte, ¿cómo se conoce? Notch. Como notch. Y esta partecita, Labio. ¿cómo? Voy a buscar uno, a ver, mientras me dicen, ¿cómo se llama ese triangulito dorado? Ese contactor 1, ¿no? Ese es el indicador del pin número 1. Número 1. Pin número 1 me indica esa flechita doradita. ¿Ok? ¿A qué hora tienen el receso, chicos? 10:30, creo, ¿no? 10:45. 45. Pero nosotros tenemos hasta las 10, ¿no? ¿Cierto? Pues Ujú. Sí, profesor. listo, no estoy equivocado. Pues eso es para, un poco para que yo pueda gestionar mi tiempo. Ok, miren. Este es un microprocesador, CPU, ¿qué más se llama? Procesador nada más. También se llama. ¿Ok? Ahí está. Entonces, estos microprocesadores, estos circuitos integrados, estos chips internamente tienen millones de transistores. Millones, ¿eh? No, ni siquiera miles. Millones. Un transistor es como decir encendido, apagado. Encendido, apagado. Son interruptores en un nivel básico. Entonces, ¿por qué tienen millones de transistores? Porque los microprocesadores, Intel, AMD, trabajan justamente con 0 y 1. Un encendido es 1, un apagado es 0. Encendido 1, apagado 0. Cuando está apagado, digamos, en una frecuencia de reloj, decimos que es un 0. Cuando hay da otra frecuencia, otra vuelta, digamos, otro 0, sigue apagado, otro 0.
Sigue apagado, otro 0. Ese es un bit. Si por ahí se enciende en una de las frecuencias de reloj, en un instante en la frecuencia de reloj, se prende, entonces aparece el 1. Para el microprocesador es un 1. Y todo lo resuelve con 0 o 1. Encendido, apagado. Entonces, su conjunto de instrucciones, por eso se dice que es compleja. Por eso es CISC. ¿No? CISC. Ahora, dicho esto, que ya conocen, acá hay otras, no partes, sino especificaciones que se tienen que conocer. Por ejemplo, el núcleo del microprocesador, o sea, el cerebro ya, incluso si tienen dos núcleos, ¿no? Ahí va a aparecer al centro del microprocesador. Aquí detrás de esto, de esta oblea, detrás al centro, ahí va a estar el núcleo del microprocesador. También se llama matriz. Matriz. Ahí están, en la matriz están los núcleos. Si tiene dos núcleos, ahí están los dos núcleos. Hablando de núcleos físicos. ¿Sí? Si tienen 4 núcleos, ahí estarán los 4 núcleos. Si tiene 12 núcleos, los 12 núcleos estarán allí. Y si tiene más núcleos, todos los núcleos están dentro de la matriz del microprocesador o del procesador. ¿No? Todo procesador ingresa en una mainboard, ¿no? Por ejemplo, acá, esta es una mainboard, ¿sí? Esta es una mainboard y la parte azul que tienen en el gráfico es esto, mira. La parte azul es esto, el borde de la mainboard. La parte azul que he pintado es este bordecito. Toda placa madre o placa en general de circuitos es de material baquelita, así se llama, baquelita. Entonces, aquí hay algo, ¿no? En este caso, ¿cómo se llama todo esto? ¿Alguien recuerda? Y que tiene una palanquita. Zócalo. 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 Todo microprocesador ingresa en un zócalo o en un socket. Entonces, la parte azul que era La mainboard. la mainboard, que también se le conoce como Movo. ajá, MOVO, motherboard. ¿Por qué es MOVO? MOVO viene de Motherboard. Motherboard. Es. Motherboard. board. Por eso es MOVO. ¿Sí? Por eso precisamente es MOVO. Acá viene, MOVO. MOVO. Si lo lees así, MOVO. Ok. Listo. Aquí a este lado, yo lo he tratado de dibujar. Miren acá. Hay un sinnúmero de componentes pequeñitos. Son condensadores SMD. Y esta baquelita también que acá es un paquete de substrato. O baquelita también se llama. O tarjeta. Paquete de substrato, este verde, este filamento de acá. Así como la MOVO tenía su baquelita, esta también como que tiene una baquelita. Y al costadito acá, al costado, a veces incluso se nota, a este lado, en este que es como un material de hierro, pero a los laditos, como se observa ahí, está el material de interfaz térmica, TIM se llama, TIM, ¿no? Si yo te digo, ¿qué es el TIM? No lo vas a encontrar, ni lo googlees, y si le vas a la inteligencia artificial te va a decir otra cosa, pero nosotros nos estamos refiriendo al material de interfaz térmica del microprocesador, que se encuentra en los laterales izquierdo y derecho del núcleo del microprocesador. Es una especie de, si tú lo abres, es una especie de silicona, ¿no? ¿Para qué? Para aislar la temperatura de los transistores que están ahí. ¿Por qué? Porque el que calienta bastante es el núcleo, ¿no? ¿Se parece a los termopad? Se parece a una silicona que se echa
al costado cuando vas a pegar un vidrio en una ventana, pero en color blanco. Se parece un poco a la pasta térmica, pero sólido, más sólido, ¿no? Pero a su vez flexible como un chicle. Eso sí lo abres, ¿no? Yo les puedo decir que es así porque una vez con mi pistola de calor abrí un microprocesador, que no lo tengo acá, pero es complicado abrirla, pero salió y ahí se ve, pues, ahí se puede ver. Por eso con causa y razón y experiencia les digo que es. En el núcleo, o sea, en el lado del núcleo hay un esparcidor de calor también, ¿no? Hay un esparcidor de calor. El esparcidor de calor es esta oblea que cubre, ¿ve? Que cubre del núcleo y incluso cubre el material de interfaz térmica y todos los transistores que están dentro de acá. Todo esto. Eso se llama esparcidor de calor integrado, IHS. Esta latita, por decirlo de alguna forma, ese es el IHS. Si yo te digo, ¿cuál es el IHS? De repente no lo vas a encontrar, ¿no? Por eso les digo que, salvo que después busquen específicamente una temática, pero te va a tardar 20, 25 minutos, a diferencia de escuchar el vídeo en repetición, y ahí ya vas a encontrar rápido lo que necesitamos saber realmente, ¿no? De ahí hay un montón de partes que de repente es un poco irrelevante comprender o no, pero lo importante es lo que te estoy enseñando. Luego tenemos los contactos del procesador. Si nosotros volteamos el microprocesador, ya no por esta cara, sino por otra cara, estos son los contactos, que antiguamente eran pines, pero en los AMD, estos de acá no son contactos, sino pines. Este es como el contrario, ¿no? En la placa tiene los pines, ¿no? Miren, si yo saco, voy a sacar esto, voy a sacarlo, miren, y acá están los pines. Por ende, acá tiene contactos, ¿ven? Contactos. No se toca, no se debe tocar los contactos. Yo lo hago porque, en fin, tengo muchos de estos microprocesadores, ¿no? Mi mano está relativamente seca, no está sudada, pero no, o bien tocar esto, ¿ya? Si lo hago es por cuestiones didácticas para que me entiendan a cuál me refiero, pero no tocan esa parte dorada, ¿ya? Y si lo tocan, al momento de encenderlo, pásenle borrador de lápiz de preferencia, un borrador blanco de preferencia. Que el borrador azul o el rojo no funciona, sí funciona perfectamente, pero el blanco como que te va a hacer notar de que está sacando tierra, polvo, suciedad, moho, qué sé yo, lo que tenga, te va a ir mostrando frente a los otros que no te muestran, pero igual los puedes usar. ¿Okay? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dónde se ubica el IHS? El IHS es esto, miren, esta lámina que estás viendo metálica, toda la parte ploma de acá, ese es el IHS, el esparcidor de calor integrado. ¿Sí? Se ubica acá. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, profesor. Listo. Ok. Muy bien. Ahora, una pregunta que les hago a ustedes. Acá, en este zócalo, ¿podrá ingresar un procesador o microprocesador o CPU de 13ª generación? ¿Un i9 de 13ª? ¿Sí o no? No. No. Probablemente no, porque esa placa es antigua y se nota a leguas. Y si ingresara, hubiese sido una placa nueva, moderna, ¿no? Es que cada placa madre tiene un zócalo. Cada placa madre tiene un zócalo. Por ejemplo, este zócalo que he dibujado es el 1366. Entonces, ingresará determinados modelos, probablemente si ingrese i3, i5, i7, i9 o i7,
de una generación específica, hasta de 2 generaciones, ¿no? Pero no pueden ingresar, por ejemplo, una de una generación muy superior, como de 13ª, que es reciente, ¿no? No va a ingresar. Entonces, cada zócalo está destinado para modelos de microprocesadores específicos, ¿ok? No es que tú puedas poner por poner, porque hay algo que me lo va a impedir incluso. ¿Qué me va a impedir? Que ingrese los notch. Los notch están en diferente posición. Unos están acá, otros están un poquito más abajo, otros podrían estar por acá. Entonces varían y eso te impide que los encajes, ¿ok? Aunque hay algunos microprocesadores que se les puede hacer un notch y a fuerza los puedes encajar porque sí son compatibles con algunos zócalos que aparentemente la empresa dijo que no eran compatibles, pero para eso tienes que saber más y cuáles son, ¿no? Y no es discusión de ahora. Ahorita estamos viendo, hablando, conversando de microprocesadores con zócalos específicos que le hagan de fábrica, ¿no? Pero sí se puede forzar algún micro, no todos, para que ingrese en otro zócalo. No se debería hacer porque a veces no coinciden, qué sé yo, ¿no? Entonces hay que saber en cuál. Y aquí les voy a explicar un poquito más. Por ejemplo, miren, cuando tú compras un microprocesador te va a venir en una caja. Voy a traer una caja de un micro, de décimo. Nos referimos a esto, ¿ven? Acá tenemos un microprocesador, un tanto ya antiguo, pero no es antiguo, se sigue vendiendo. Acá en Perú se sigue vendiendo, nuevos, así como este, es de 10ª generación. 10ª no es antiguo, digamos de que ya hay hasta 13ª actualmente, ¿no? O sea, 13ª generación. Pero digamos de que todavía sigue vigente los de 10ª generación. ¿Y cómo lo identificas? Por los números que llevan delante. Por ejemplo, si lleva un 8 delante, como es nuestro caso, a ver, en esta caja o en el microprocesador también lo puedes ubicar. Si lleva un 8, quiere decir que es de 8ª generación, ¿sí? Acá me está indicando 3.20 gigahertz, vendría a ser la velocidad del microprocesador. ¿Recuerdan que les hablé de la memoria caché? Aquí me dice 12 megas. ¿No? Se supone que es la memoria caché de algún nivel, puede ser L1, L2, L3. Ahorita no vamos a hablar de los niveles. 12 megas de caché, o sea, memoria ultra rápida de 12 megas. Más rápida que la caché aún no hay. Y LGA 1151 es el socket para un microprocesador de 8ª generación, ¿no? LGA 1151, así se dice, ¿no? O puedes decirle 1151. Entonces, eso es importante saber. El socket, para saber en qué socket va a ingresar, si tu placa es compatible, si tiene ese socket. Y a veces no basta que tenga ese socket. Basta, uno, que el socket coincida, y dos, qué procesador va a ingresar. No ingresan todos, ojo, ¿no? Porque puede ingresar de repente uno de 8ª, otro de 9ª y etcétera. Hay que ir viendo, Ya en el microprocesador, si sacamos un microprocesador, acá también lo vamos a poder identificar, ¿ve? Este 7 me dice que es de 7ª. Este K me dice que es overclockeable. Overclockeable quiere decir que la velocidad de reloj la puedes incrementar. Por ejemplo, este es de 4.20. Lo puedes incrementar a 4.80, ¿no? O a 4.78 por ahí, ¿no? A 4 y más velocidad de reloj, ¿no? Velocidad de reloj es cómo procesa en un ciclo de reloj, qué tanto procesamiento hace.
Entonces, 4.20. Mientras más velocidad de reloj tenga, lo normal es que un microprocesador sea más veloz, pero eso no significa que tenga más rendimiento. Para no confundirlo, si estamos hablando de una generación antigua, puede ser de, por ejemplo, este de séptima, 4.20 de reloj, pero una de treceava puede ser de 3.5 de reloj, 3.5 GHz. Pero tú dirás, pero este es más veloz. Sí, es más veloz, pero el otro es de mayor rendimiento. Y lo que se mide en un computador es el rendimiento. O sea, no solamente la velocidad de reloj del microprocesador. En microprocesadores antiguos, mientras más velocidad sea, era mejor y ahí moría todo. Ahorita se ve el rendimiento en general del equipo. La placa, qué rendimiento le da. En vez de disco duro, ponerle una SSD, le incrementa su rendimiento. Más memoria RAM, más capacidad de memoria RAM, le incrementa su rendimiento. Más velocidad también le incrementa su rendimiento. Pero estos microprocesadores modernos pueden ser de baja velocidad, pero digamos de alguna manera que su rendimiento del microprocesador, nada más hablando, es mayor porque tiene alguna arquitectura, alguna tecnología de Intel que lo hace ser superior, ¿no? Hay muchas arquitecturas, tecnologías de Intel, podríamos hablar un mes de solamente arquitecturas o tecnologías, ¿no? Pero lo importante, lo que quiero que conozcan es que un microprocesador tiene una letra al final, tiene un numerito al inicio, ese numerito significa la generación y la letra al final significa que es un tipo de microprocesador que de acá voy a detallarlo. De acá lo detallo. Eso es lo que me importa, que conozcan eso, ¿sí? Y mientras más número tenga en esta I, por ahora, estamos hablando de hoy día, 2023, estamos en abril 2023, ¿no? Es mejor. ¿Quién sabe si más adelante cambie la nomenclatura y no interese eso? Pero ahorita sí. Vale decir que un i3 en la serie I, un i3 es el de menor rendimiento. Un i5 ya se acerca a la gama media. Un i7 ya es de alto rendimiento y un i9 es de rendimiento extremo. En cuanto a rendimiento, que puede ser que un i7, un i5 sea casi como un i7 específicamente, sí. De repente un i5 con K al final puede igualar un poquito a un i7 básico, ¿no? Puede ser, pero tú tienes que darte cuenta que un i3 es la más bajita, un i5 va subiendo, un i7 más, un i9 es el tope de gama, ¿ok? ¿Eso se entiende o no? Coméntenme, por favor. Comenten. Ya no se puede subir además de un i9. Es que ya no hay otro modelo además del i9. El i9 es el último modelo y reciente también de los microprocesadores de la marca Intel. ¿Ok? ¿Sí? Sí, pues. Entonces, cuando hablamos de i3, i5, i7, i9, necesariamente tenemos que hablar de generaciones. Por ejemplo, este 6 al inicio, ¿qué me indicarán? Generación. La generación, ¿no? ¿De qué generación es? 6, Y este otro que anoté, 7, y este 9, de novena generación, de novena. Y octava, este, décima. cuando hay un 1, no quiere decir de que sea de primera generación. Cuando hay un 1, tienes que ver si son más números al lado derecho y agarrar dos cifras. Entonces agarras el 10 y dices es de décima. Y cuando hay el 11, de onceava o décima primera, ¿no? El 12, décima segunda, décima tercera.
Acá he puesto microprocesadores antiguos porque cuando di una clase, alguien me preguntó de microprocesadores antiguos y en clase iba poniendo los que me acordaba, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo ya que tengo buena edad, no soy tan jovencito como ustedes, yo he trabajado todavía con microprocesadores 8386. Me acuerdo que trabajábamos con un SX, ¿no? Incluso había el... Y después trabajamos con los 486, ¿no? Yo no he trabajado con estos, pero sí he tenido, porque les decía que yo coleccionaba procesadores, placas y todo eso. El 8080, son súper antiguos, son los primeros. Pero de ahí habían los 386, los 486, ¿no? En 486 ¿De había qué año? diversos modelos, los DX, los DX2, los DX4. Llegaban hasta 100 MHz, me acuerdo. De ahí salieron los Pentium, ¿no? Los Pentium. Los Pentium y todo era Pentium. Pentium, que después fue llamado Pentium 1, pero nunca existió Pentium nada más. Luego Pentium 2, y los Pentium 2 tienen algo, una característica especial, de que si todos eran chips así, los Pentium 2 venían en cartuchos, así, como este, como lo que voy a pintar de verde, voy a enmarcar de verde. Ese es un Pentium 2, tal vez alguna vez se tope, no sé. Más o menos, pues eran, no sé, tal vez de 20 centímetros, ahí o un poco más. Ahí va una regla, no sé si se pueda ver. A ver. ¿Dónde está? Ah, menos, dice 14 centímetros nada más. Bueno, pensé que eran más. 14 centímetros entonces. Y se ponía como una tarjeta. Como una tarjeta. ¿No? Algo así, ¿ves? Como este papel, pongamos que este es de 14 y así. Se insertaba nada más, como una tarjeta. De cartuchos, decíamos nosotros, ¿no? He trabajado también con esto, incluso he dado clases, porque yo doy clases así en educación superior desde los 19 años. Entonces, daba clases con esos Pentium 2, que para nosotros eran lo moderno, ¿no? Y decíamos, mira, este es un microprocesador moderno en esas épocas, ¿no? Un Pentium 2, por eso me acuerdo bastante. Lo que pasaba es de que esos contactos del cartucho que iban por acá, como una tarjeta, se deterioraban, a veces tanto desensamblar, ensamblar, no estaban hechos para eso. Entonces, Pentium, MMX, que era Multimedia Extension, y son los primeros microprocesadores que Intel creó, desarrolló para trabajar con Internet. Porque en los años 90, a inicios de los 90, pues, o a mediados de los 90 en realidad, salieron los Pentium, que yo recuerdo, y digamos, las páginas web tenían animaciones, tenían movimiento, letras que corrían. Era horrible. Ahorita, comparando lo que vemos ahorita, era horrible. En ese entonces era wow, ¿no? Y para que se vea bien esas animaciones, ni siquiera video podías cargar. Pero para que se vean bien esas animaciones, precisamente se desarrolló los microprocesadores Pentium MMX. Por eso M viene de multi, la otra M, media, multimedia, y la X viene de extensions. Entonces era un microprocesador de extensiones multimedia. Luego todos los microprocesadores siguientes son multimedia. Tienen ya el MMX porque ya eso es una arquitectura, una tecnología, mejor dicho, que desarrolló Intel. Luego sale el Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, que eran prácticamente lo mismo, solo que más velocidad. Y luego ya Intel desea, pues ya, primero era 3, 80, puro número, ¿no? Luego Pentium. Luego ya empezó con los Dual Core. ¿No? Dual Core, Core 2 Duo, Core 2 Quad. ¿Por qué? Porque llegó pues la era de los núcleos
Decían, no, el dual core es con 2 núcleos, es como que tuviera 2 cerebros en un computador. El Core 2 Duo tiene hasta 2 núcleos físicos y emulados 4 núcleos. Y el Core 2 Quad tiene 4 núcleos físicos. ¡Wow! Era como que ¡wow! Y hasta ahorita se utilizan todavía estos microprocesadores del lado derecho que ustedes están viendo, ¿no? Los Dual Core, los Core 2 Duo. En un Core 2 Quad es el procesador tope de esa familia. Incluso puedes correr Windows 11, ¿eh? Windows 11 y lo corre genial. Si le pones 16 GB de RAM, pues, y en un PC de sobremesa, yo lo he probado, y lógicamente muchos dirán, no, pero Windows 11 tiene TPM, se anula, y lo corres, ¿no? Incluso ya Microsoft ha dicho, esta herramienta es para anular el TPM. Si quieres, úsalo por cuenta propia. Aunque antes ya se había anulado el TPM, ¿no? Por unos programadores. En fin. Preguntas hasta acá. Estos son procesadores que nosotros los vamos a considerar antiguos. Los de la izquierda son súper antiguos y los de la derecha son antiguos. Incluso en las máquinas que vamos a practicar, probablemente practiquemos con Core 2 Duo, con Dual Core. ¿Ok? Pero al final es lo mismo, ¿no? No quiere decir porque tengas desensamblando un equipo antiguo, ya no sepas desensamblar un equipo moderno. Simplemente es lo mismo. En otras palabras, si sabes contar con peras, vas a poder contar con manzanas. Eso se entendió, ¿no? De manera general, no estoy pidiendo que me memoricen todo lo que estoy indicando, ¿no? Tal vez como yo he vivido casi toda esta época, me acuerdo de todo, pero de repente ustedes que son más jóvenes, no. Y si de repente algunos de ustedes tienen mi misma edad o incluso mayores, tampoco recordarán porque no han estado inmersos en el mundo de la tecnología, y eso es normal. No les pido que ahorita memoricen todo. Lo que les pido es de que si se entendió que habían, digamos, familias de microprocesadores. La primera familia, pongámosle de puro número, la segunda familia de Pentium, luego ha evolucionado a Dual Core y luego ya vienen los Core I, de los que ya había hablado antes, los Core I. Incluso hay Core I de generaciones, ¿verdad? Ahí ya vienen con generaciones. Y aquí estamos hablando de los Core I. Los Core I desde primera generación, segunda, tercera, hasta 13ª. Hoy, marzo 2023, lo que tenemos es hasta 13ª generación, o también se dice 13ª generación. ¿Ok? Y aquí está pues lo que les estaba indicando de cómo los microprocesadores tienen modelos, diversos modelos, ¿no? Diversos modelos. A ver, vamos a volver a cargar esto. Tenemos diversos modelos que van la más bajita I3, ¿sí? La más bajita I3 hasta ahí. A ver quién me dice. 9. ¿Cuál es el de mayor rendimiento? La I9. I9. No caigan en esto, ¿ve? Si me dicen, hay un microprocesador i3 e i9, este es un caso hipotético, no te estoy diciendo que haya. Podría coincidir y sí haber, pero bueno. Hay un microprocesador de 3.0 GHz, mejor lo voy a escribir grande. De 3.0 GHz. Y este i3 de 3.5 GHz, ¿cuál es más veloz? La Core i3. La Core i3 es más veloz. Su velocidad de reloj ya me está indicando es 3.5. Pero ¿cuál tiene mayor rendimiento? La Core Core La Core i9. Es que también tienes que ver ¿Cuál te comprarías los tú? hilos. ¿Cuál te comprarías? La i9. Velocidad de reloj todavía. Si tengo plata, la I9. La i9. La i9. También depende de la generación, profesor.
¿Cómo? También depende mucho de la generación, ¿no? Claro, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Un procesador de primera generación o será mejor un procesador de 13ª generación? Deseado. Treceava. Treceava, ¿no? De 13ª, porque va a tener mejor rendimiento de 13ª, ¿ok? Miren, en un microprocesador se ve varias cosas, varios factores, pero lo que estamos viendo ahorita es, fíjate en la generación, fíjate en la velocidad de reloj, fíjate en el modelo del microprocesador. Pero en todo, lo principal es el modelo, ¿no? Y la generación. Velocidad puede ser más, menos, no va a influir en mucho. Lo que te va a influir bastante es de qué generación es, y lo que te va a influir bastante es qué modelo es, y 3, y 5, y 7, y 9. Eso va a valer bastante, como que tiene más rango para elegir, ¿no? O sea, tiene mayor importancia eso. Todo es importante, pero mayor importancia es eso. Ahora, por ejemplo, Celeron es una gama bajita. Atom, más baja que Celeron. Dual Core ya va subiendo. Después de Dual Core, i3. Después de i3, i5. Luego i7, luego i9. Tal es así que los i9 solamente me parece, salvo esté equivocado, hay solamente i5, i7 e i9. De 13ª generación. De 13ª, hablando de 13ª. 13ª generación, i5, i7 y 9. ¿No? Todavía no hay de 13ª de i3, por ejemplo, ¿no? Ya como que ya lo han dejado en lado. Todavía, ¿no? Quién sabe que de acá al otro mes saquen, ¿no? 13ª generación i3 de 13ª. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Profe, una pregunta. Yo tengo un i7 de décima, pero dice F al final. 10700F. ¿Qué significa la F? Ya, eso ahorita lo explico, ¿ya? Ahorita lo explico que lo tengo acá, ¿ya? Ya, profe. ¿Ok? Ya. Entonces, miren, es importante la generación. Aquí te estoy dando los años de la generación, ¿no? Por ejemplo, la 13ª generación fue lanzada en septiembre del año pasado y tiene un nombre clave, se llama Raptor Lake. Raptor Lake. La generación anterior, la 12ª generación, tiene un nombre clave para los desarrolladores, para los ingenieros de Intel, se llama Alder Lake. La 11ª tenemos varios, la Tiger Lake, la Comet Lake y la Rocket Lake, de los cuales el Comet Lake, el Lake Cometa, es para computadoras de escritorio. La 10ª también están con Comet Lake y Ice Lake. Los Ice Lake para dispositivos móviles, llámenle laptops, y los Comet para desktop. El de 9ª de Coffee Lake, ¿no? Y el de 8ª, Kaby Lake o Whiskey Lake, ¿no? Entonces, no hay necesidad de que se aprendan, pero sí hay necesidad de saber de que cada generación tiene un nombre clave, ¿no? Y así también los Pentium 4 tenían un nombre clave, los Dual Core tienen un nombre clave, y así todos tienen un nombre clave. Otra cosa que tienen que saber, pues, y que ya les he dicho, pero lo voy a recalcar, es de que en el microprocesador puedes encontrar esto, i7, ese es el modelo del microprocesador. Puedes encontrar esto que dice 940, esa es la generación del microprocesador. Si empieza con 10 es décima, con 12, doceava. Si es 940 es de, no es de 9ª generación, ¿eh? Sino es de una de las primeras, porque las primeras generaciones, como Intel todavía no sabía que iban a haber generaciones y no iba a cambiar otra familia de microprocesadores,
Entonces, como no se sabía, la nomenclatura empezaba por números grandes, 9, 8, 7, pero no quiere decir de que sean de novena, de octava. A veces te pueden engañar. Te dan un I7, por ejemplo, 940 y te dicen, este es de novena. No, no, no. Y no es de novena generación, no, probablemente, no sea de novena. ¿Cómo que podría ser de novena generación también, no? En el caso, por ejemplo, de novena, ¿por qué sé que ese no es de novena? Porque si fuera de novena, tendría un número más. Por eso me doy cuenta que no es de novena. Y si es de doceava, por ejemplo, tendría incluso otro número más. No serían solamente de 3 cifras, serían de 5 cifras. Y cuando fuera de novena, serían de 4 cifras. No te vayas a equivocar y en el examen te hago caer y te digo, ¿este es de qué generación es? Y me digas de 9. No es de novena, sería de primera. ¿Eso se entendió o no? A ver, comenten. Sí, profe. Los de primera generación siempre salieron con números altos al inicio. No es su generación en sí. Todos son de primera. Y 2.93 que ves acá son la velocidad de reloj o velocidad simplemente se dice. No hay necesidad de decirle todavía de reloj. Pero los más puritanos te dicen de reloj. No hay velocidad, hay velocidad de reloj. La velocidad es todo. Te va a decir lo que te da el disco duro, lo que da todos los complementos, te da una velocidad. No, en realidad no es así. La sumatoria te da el rendimiento. Incluso hay autores teóricos que han hecho sus fórmulas para calcular el rendimiento, pero son libros muy, muy antiguos que para esta época tendríamos que replantear esas fórmulas. No tengo el tiempo suficiente con tanto labor, si no replantearía esas fórmulas. Hasta algún año lo hice, lo replanteé las fórmulas, ¿sí? En base a los microprocesadores actuales. Pero ahora no. Pero si quisiera saber mucho más, y ya, ¿no? Ser un erudito en esto de tecnología, de arquitectura de microprocesadores, podrías replantear la fórmula, ¿no? Ponerte a estudiar una semanita cómo lo hizo, cómo ha hecho, y replantearlas, ¿no? En base a las arquitecturas actuales, las tecnologías actuales, ¿no? Más nos basamos en Intel porque es lo que más se vende. No quiere decir que AMD sea peor. AMD, incluso hay procesadores de AMD que son mejores que Intel. Pero nos basamos en esto porque aún sigue siendo el líder del mercado, aunque tal vez los ARM ya lo desplacen, si es que no se pone pilas Intel, ¿no? Aunque ya sacó un i9 de 13ava, que es muy, muy bueno. Les estoy dejando un videito acá. Y espero que lo vean, lo comprendan, lo analicen, lo repitan. Y a todo video que te ha servido, siempre dale su like, nada te cuesta, ¿no? Dale su like. Entonces acá, por ejemplo, Costa Rica es el origen de los microprocesadores, ¿dónde está fabricado? ¿No? Costa Rica, mira, Costa Rica siendo un país pequeñito, ¿cómo fabrica microprocesadores? ¿No? Incluso México. Singapur, China, fabrican, ¿no? Ahí va a haber el fabricante. Acá les pongo, pero no en todo está el fabricante, ojo. Por ejemplo, acá no vas a encontrar el fabricante, mira. ¿Ves? Podría haber. Acá te estoy poniendo un microprocesador bien completo, con digamos, datos completitos. 8M quiere decir 8 megas de caché. Y, por ejemplo, 400 y algo, 400 creo que dice acá, esos son los gigas de transferencia de datos. Y el otro, digamos, esto de acá, este último número, es una nomenclatura de la marca, puedes tomarlo como número de serie, pero muchas veces se duplican, por eso no se les toma, porque el número de serie en realidad va acá, un numerito que va acá. Así todos traen, a veces no todos, pero prácticamente todos traen. Miren, por ejemplo, acá hay una letra pequeñita, ese es el número de serie, acá en esta partecita. Letras blanquitas.
¿no? Los traen, no todos traen, ¿no? Por ejemplo, esta es una foto real y no encuentras el número de serie acá, ¿eh? Pero de repente te puedes fijar con esto, si no coincide con otro, eso puede ser pero no, este no es tampoco, no lo puedes tomar como serie, pero puedes tomarlo otras especificaciones, ¿no? O sumar esto con esto que a veces no se repite. Cuando no hay nada que te diga SN, pues tomar algún número que, como ensamblas varias, te vas a dar cuenta que no coinciden, a eso lo tomas. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, entonces, en su cuerpo, un microprocesador tiene datos que son de importancia, ¿no? Son de importancia. ¿Preguntas? ¿Algo específico, algo puntual que quieras preguntar que no hayas entendido? Repito, no te estoy pidiendo que memorices todo, es casi imposible en una clase memorizar, pero si repites el vídeo, te puedes acordar. Lo de primera generación, cuando es ¿podría repetir esa parte? Ah, ya, ¿por qué me doy cuenta que es de primeras, dando un 9 acá? Porque este dato solamente tiene 3 cifras. Si yo quisiera tomar esto como generación, mínimamente debería tener 4 cifras como esto. Ahí sí tomo el 8, por ejemplo. Acá sí tomo el 8. Este sí es de octava. Porque acá hay 3 cifras que sobran. Pero si solamente son 3 cifras, no, eso es de primera. ¿Y por qué le hicieron 9, 8, etcétera, para confundir? No, es que Intel no sabía que iba a tener generaciones. Le puso números al costado que significaban otras cosas, ¿no? Simplemente como modelos del i7, ¿no? O submodelos del i7. ¿Eso se entendió? Eso era lo que había explicado. Resumiendo. Sí, profesor. Listo. A ver. Genial cuando preguntan algo así puntual, ¿no? Y no dicen, no entendí nada, pero ustedes son libres de interrumpirme en cualquier momento. Esto no estoy entendiendo, profesor. Y yo te lo explico. Genial para mí, porque lo que yo hago es que tú entiendas, para eso estoy, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué podríamos decir del microprocesador? Mira, a ver. ¿Qué podríamos decir de este micro? Son micros reales, a fotos reales son. ¿Qué podríamos decir? Que es una Core i7 de 10ª generación. Ya, no, indicando nomás por pasos. Es una Core i7. modelo i7, Intel Core i7. Y por favor, eso que quede claro, porque no voy a considerar si ustedes me ponen, incluso, ya he corregido incluso algunos hasta colegas, ¿no? Que me dicen Corel. Lo voy a poner grande. Mejor, grande. No es Corel, ¿ya? No es Corel. Corel, no. No. Corel es, no. ¿Cómo es? Core. 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 I. Core. Core I. Core I. Core 7, I. Core I. 5, Core I. 3, Core I. 9. No es Corel. Porque siempre a veces me dicen, quisiera comprar un Corel i9. Corel como tal es la marca de un programa de diseño gráfico. ¿Ok? No es de un microprocesador. El microprocesador es Core i. O dile pues Core i, como estamos acostumbrados. Core i. Hablándolo tal cual, ¿no? Core i 7, Core i 9, Core i 3, Core i 5. Ok, listo. Eso sí, por favor, ¿eh? Todo te puedo perdonar menos que me digas Corel a un modelo de microprocesador. Entonces, esto es ¿qué es? ¿Qué modelo? Core i7. Core i7, ¿verdad? i7. 7. Okay. Entonces, a lo que decía su compañero,
Cuando acá no hay F al final, F quiere decir que no tiene gráfico integrado. A lo que me había preguntado antes y no había respondido porque iba a duplicar la información. No tiene F, entonces este sí tiene gráfico integrado. Cuando tiene F, le falta gráfico integrado. Le falta. O sea, no incluye gráfico integrado. Por ejemplo, acá es un i9 10900F. ¿No? Un i9 de 10ª generación. Pero sin gráfico integrado. El F es que no tiene gráfico integrado. ¿Estamos bien o no? Sí, profe, gracias. Entonces, este que sí, que no tiene F, ¿tendrá gráfico integrado? Sí, sí tiene. Sí, Sí tiene, tiene. claro. Tiene. No le falta. La F es como que le falta gráfico integrado. ¿Cuál es mejor? El que tiene gráfico integrado. De alguna manera tal vez, no diría que es mejor, pero es más caro el que tiene gráfico integrado. ¿Por qué? Porque como tiene integrado, ya te ahorras de ponerle una tarjeta. A ver, te ahorras de ponerle una tarjeta gráfica. Una tarjeta gráfica. Ya no le pones, pues, porque ya tiene tarjeta gráfica integrada. Pero es gráfico integrado básico. No quiere decir que puedes jugar el último juego que ha salido este año. No. Su gráfico es básico. ¿Okay? Pero tiene gráfico, pues te deja mirar la pantalla. El que no tiene gráfico, si no le pones la tarjeta de vídeo que les acabo de mostrar, no podrías ver nada en la pantalla. ¿Estamos? ¿Estamos o no? Sí, profesor. Entonces, si este que tiene gráfico integrado, ¿podría ponerle una tarjeta gráfica? Sí. Sí. Un adicional le puedes poner, un adicional, por más que tenga gráfico. Pero yo te digo, si le vas a poner tarjeta, cómprate uno sin gráficos integrados, pues. Así te ahorras unos buenos dólares. Así que tengan una F acá, sin gráfico integrado. O sea que no incluya gráfico en el encapsulado. ¿Y cuál es el encapsulado? El encapsulado es esto. No incluye gráfico ahí. ¿Ok? ¿Se entiende o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, mira, este es un modelo i7, me habían dicho. Y acá también me indican que es i7. ¿De qué generación? Décima. Décima. ¿Por qué agarro el 10 y de repente es esos números grandes y es de primera? ¿Por qué creen que agarro el 10? Porque tiene más cifras, mira, ven. Porque tiene 5 cifras. Claro, tiene más cifras. No es de 3 cifras nada más. Si tiene 5 cifras, agarro 2 y digo es de décimo. ¿Esta de qué generación será? Décimo. Décima también. Esta también de décima, de décima. Uy, todos he puesto de décima acá. Este otro, a ver, también de décima. ¿Ok? Todos de décima. Ahí está, mira. Si no ven, ahora sí lo ven, ¿verdad? ¿Ves? De décima generación. ¿Qué me indicará esto? La velocidad. El reloj. Velocidad de reloj. O velocidad, simplemente, ¿no? Ok. ¿Qué más? Esto podríamos tomarle como serie si es que no se duplica. Si ves varios microprocesadores cuando vas ensamblando y ese no se duplica, su serie. Lo registras porque te pueden cambiar de microprocesador cuando das garantía y te dicen, no, mira, este microprocesador me has vendido, pero tú para eso has anotado su serie y en su boleta también o en su factura. Entonces dices, no, yo no le he vendido ese microprocesador, alguien ha cambiado porque yo he vendido esta serie V947D
23.4, la 23.3, la 23.9, la 23.8, la 23 tal, ¿no? O la 13.2, la 13.70, qué sé yo, la 3.24, qué sé yo. Estas les vendí. No está en mi lista ni en su boleta. Alguien lo ha cambiado, punto. Si no, vas a cubrir garantía de algo que no has vendido. Entonces, cuando al final comienza con F es que no tiene gráfico integrado, carecen de gráfico. Pero algunos tienen una K. Si tienen una K, tienen el multiplicador desbloqueado. ¿Qué quiere decir? Que puedes hacer overclocking. Cuando el multiplicador está desbloqueado, puedes hacer overclocking. ¿Y qué es overclocking? Es incrementar la velocidad de reloj del microprocesador. Overclocking. Perfecto. Si lleva KS, al final KS quiere decir que es un procesador que puedes overclockearlo, pero también la frecuencia de boost lo puedes incrementar, puedes ampliar la frecuencia de boost del microprocesador. ¿Y qué es la frecuencia de boost? Dirán muchos. Boost se escribe B-O-O-S-T. La frecuencia de boost es una función que dependiendo de las condiciones de la temperatura y del consumo de corriente, del trabajo de los núcleos, ¿sí? Durante un ciclo de reloj, el microprocesador va a incrementar su frecuencia de velocidad. Pero así, digamos, cuando un programa le exige, ¿no? Está exigiendo que necesita más frecuencia, ¿no? La frecuencia de boost entra a tallar. Es como un turbo. Es como un modo turbo. Y de ahí que se le conoce como Turbo Boost. Intel lo bautizó como Turbo Boost. Entonces, los KS son microprocesadores que aparte de overclockearla, puede incrementarse su velocidad de Turbo Boost. O mejor dicho, vienen con Turbo Boost, los KS. Los KF son que se pueden overclockear, ¿no? Pero carecen de gráfico. Y los que no tienen nada, como el que estamos viendo, quiere decir de que sí tienen gráfico, pero no se pueden overclockear. ¿Eso se entiende o no? Comenten. Sí. ¿Ya? Cualquier cosa, no les estoy pidiendo que se graben todo esto, pueden repetir el vídeo, pero sí que interioricen de manera general esto. ¿Sí? No solamente hay K, KS y KF, hay, por ejemplo, H, que vienen en las laptops, generalmente sus microprocesadores terminan en H. Quiere decir, si termina en H en una computadora laptop, ese procesador o microprocesador o CPU es de alto rendimiento. Muchos dicen, pero mira, Core i3 de tal generación es igualita. No, pero no te has dado cuenta que la otra trae H al final. Y al ser H es de alto rendimiento. Es mejor. Es mejor. Miren, las letras al final también te dicen algo. ¿No? ¿Qué prefieres? ¿Un microprocesador con la nomenclatura i7, tal número, de tal generación, pero que no lleve H o que lleve H? ¿Cuál preferirías? Que lleve H. ¿Cómo? Que lleve H. Que lleve H, porque H me dice que es de alto rendimiento. Y sin H, que es de rendimiento normal. Es de rendimiento normal. Profesor, una preguntita. Bueno, cuando yo estaba con mis amigos allá en Leticia, que sabe que ya hacen de todo, ¿cómo se sabe si, porque yo he visto que eso lo borran y le pueden poner cualquier cosa, ¿cómo se sabe si el procesador es lo que es? O sea, lo que dice las letritas. ¿En el BIOS nada más?
El más confiable es el BIOS, pues, ¿no? El sistema básico de entrada y salida es lo más confiable porque también hay software que te captura los datos del sistema operativo, pero en el sistema operativo lo puedes manipular, ¿no? Lo puedes manipular. Entonces, el más confiable es el BIOS, no el software. El BIOS, los comandos del sistema operativo también para ver, pero te sigo sustentando que lo más confiable es lo que veas en el BIOS. Gracias, profesor. Okay. No hay solamente K, KS, KF, sino hay K purita, que es desbloqueado para overclocking, H, que es de alto rendimiento, que les había dicho, E, que es un procesador para laptop, pero de bajo consumo de energía, F, que ya les había dicho que es sin gráfico integrado, G, eso sí es algo peculiar. Por ejemplo, cuando tienes una laptop gaming, puede venir con procesador NVIDIA, o sea, ya no es Intel, el microprocesador es Intel, pero su gráfico es de NVIDIA. Entonces, cuando lleva G, quiere decir que lleva un procesador de NVIDIA o un ATI, por ejemplo, de la marca Radeon, ATI Radeon de AMD, pues, ¿no? Puede ser incluso. Pero no, Intel más trabaja con NVIDIA. Pero AMD puede ser que lleve, por ejemplo, procesador AMD, gráfico AMD. Pero en Intel la G indica que es de otra marca. El gráfico lo lleva internamente, pero de otra marca. No es de marca Intel. Si lleva de marca Intel, simplemente no le pone letra. Si lleva de otra marca el gráfico, le pone una G, que generalmente es de NVIDIA. Y si lleva F, es que no trae gráfico integrado. Cuando lleva una T, quiere decir que es bajo consumo de energía. Cuando lleva una T, que es bajo consumo de energía, pero para sistemas embebidos. Por ejemplo, las computadoras que llevan en los automóviles son TE, sistemas embebidos, ¿no? Si lleva un HK no les había dicho, ¿no? Ahí está, de alto rendimiento y desbloqueado, ¿no? Para overclocking. H, recuerda, es de alto rendimiento, pero si lleva la K, incluso lo puedes overclockear, ¿ok? Entonces esas letras son importantes, ¿no? Son importantes porque te permiten elegir uno u otro. Y aquí ya viene la sesión de hoy. Si hay alguna pregunta, las hacen por favor. ¿Alguna pregunta? Coméntenme si hay alguna pregunta. Y tienen una tareita, así como he explicado yo ahorita de microprocesadores Intel, ustedes van a explicar en su tarea de microprocesadores AMD. Un videito de 3 a 7 minutos. Yo les he dado como 2 horas, pero acá es un videito entre 3 y 7 minutitos. 3 a 7 minutitos. Subes tu video a tu canal de YouTube y lo compartes en la tarea. Ok, la tarea ya está publicada. 3 a 7 minutos. Lo más importante, lo que tú creas que es lo más importante. Por ejemplo, yo he creído conveniente explicar eso de las letras, de las generaciones, de las velocidades, de la memoria caché. Ahora, más caché, mejor, ¿eh? A más caché, mejor, ¿no? Por ejemplo, acá estamos hablando 12 megas, es 12 megas de caché. ¿Ok? A más velocidad, mejor. A más modelo, y 3, y 7, y 9, mejor. A más velocidad, mejor. ¿No? Eso sería. O sea, en un procesador hay que ver varias especificaciones, ¿no? ¿Quién me dice qué vamos a ver? A ver, alguien me dice uno nada más, y de ahí vamos viendo otro estudiante, otro. ¿Qué tengo que ver en un microprocesador de importante? Modelo. El modelo, ¿no? Si es Intel i3, i5, i7, i9. Ya, perfecto, uno modelo. ¿Qué otra cosa? La generación. La generación, que hay de primera hasta 13ª.
Perfecto. Más generación, mejor. ¿Qué más? El rendimiento. El rendimiento es todo. Todo. Ya cuando hablo de modelo, velocidad, caché, todo es el rendimiento. Pero hablando ya de partecitas, habíamos dicho modelo y generación. ¿Qué más? Velocidad. Velocidad. ¿Qué más? Modelo, generación, velocidad. ¿Qué más? Poco ruido, ¿Cómo? poco ruido, no muy, un ruido lento, El ruido no lo normal, vamos a considerar, no, ¿no? muy importante. ¿Qué socket está adaptado? Puedo comprarme un cooler con refrigeración líquida y no va a hacer nada de ruido. Va a depender del cooler. Del cooler, para allá, profesor. ¿Ya? Pero buena su apreciación, está bien. Ya. Otra. El socket. La GPU. Ajá, si viene con gráfico integrado o no. Listo. Pero Ya. si hablamos de gráfico integrado o no, hablemos de las últimas letras al final de la nomenclatura total del microprocesador, ¿no? ¿Eso cómo se le llamaría, profesor? ¿Consideraciones? Todos son consideraciones o especificaciones técnicas de un microprocesador. Bueno. Todo esto, ¿no? Todo esto. Eso es importante. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Su serie también es importante. Su país de origen, ¿dónde está fabricado? En Singapur, en China, en Tailandia, ¿en dónde? En Corea, en Estados Unidos. También Costa Rica. Es importante, pongámosle que sí. ¿Qué más? Su serie. No sé si me olvido. Ahí también la memoria caché. Ese es importante. Mientras más caché tenga, mejor. Recuerda que la caché es ultra rápida. Por ejemplo, acá me está diciendo que tiene 8 megas de caché. Ahorita hay más de 20 megas de caché. Los de treceava, más de 20 megas. Imagina, 8 ya era grande. Más de 20 megas de caché, imagínate. Y en caché hay de generaciones, L1, L2, L3, L4. Hay de niveles de caché. No hay generaciones, sino niveles. Nivel 1, level 1, level 2, level 3, level 4. Por eso es la L. L1, L2. L es de level. Level es nivel. El nivel de memoria caché y la cantidad de memoria caché. Y hay otras especificaciones técnicas que puedes ver en la página del fabricante. Pero los que te digo son los principales. ¿Preguntas sobre microprocesadores Intel? Eso también se puede distinguir por el Core I. Sí, eso justamente eso decíamos modelo, pues, modelo. Ya. Y 3, y 5, y 7, y 9 son modelos. El socket. Por el socket en que ingresa también, ¿no? Cada modelo tiene su socket, también es importante, ¿sí? Entonces, si yo te pregunto cuáles son las especificaciones técnicas de importancia para usted en un microprocesador. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas de importancia en un microprocesador según criterio de usted? Ya tú me dirás, ¿no? Modelo, cantidad de memoria caché, ¿qué más? ¿Tenemos que buscar lo mejor de lo mejor? O sea, lo más carito, o puede ser un criterio ya calidad-precio. No. Estamos hablando de qué consideraciones tienes que tener tú, ¿no? O sea, modelo, caché, velocidad, tal. Debo considerar. Eso no quiere decir que me tengo que comprar el i9 de treceava con 21 megas de caché. No. O sea, ¿qué consideras tú que es importante? Por ejemplo, en un i3, quieres un i3, tú estás consciente que quieres un i3. ¿Qué i3 vas a buscar? Tal vez el de que sea mayor generación. i3 el modelo, ya no tienes más que hablar ahí. i3 será que tenga más memoria caché, que tenga una cal final de repente.
que no tenga la F, que tenga gráficos integrados, porque no tienes para tarjeta de video, ya no te alcanza. Pero de repente compras un procesador i3, a ver, vamos a entrar para ir comparando. ¿Ya? Microprocesadores AMD son los Ryzen, ¿no? Bueno, la línea Ryzen es la más famosa. Bueno, la última familia es Ryzen, sí. Sí. Sí, así es. A ver, ya quería buscar en una página de un importador. Si están viendo mi... Sí, se no? observa, profesor. ¿Están viendo mi programa, mi navegador? Sí, se ve el navegador. Sí. Listo, Sí. entonces acá, por ejemplo, voy a iniciar sesión porque me dan más características, pero podrías no iniciar o ponerte como un usuario invitado. Eso está claro. Por ejemplo, vamos a comparar acá procesadores. ¿Ya? A veces difiere bastante en precio, uno con gráfico integrado y uno sin gráfico. Entonces te voy a dar un truquito acá. Qué lento que está esto ya. Te quiero dar un truquito. A ver. A ver, vamos a procesadores Core i5, a ver. De décima nomás, ¿ya? Para ver precios. Por ejemplo, i5, acá i5, mira este i5, ¿tiene F o no? A ver, coméntame. No sé si... Ahí, ¿ves la F? Sí tiene F. Sí, el que marqué tiene F, ¿este tiene F? No. No, profesor. No, No, el de profesor. abajo, Versión estándar. el de abajo, Sí tiene. Sí tiene F. ¿Qué falta? ¿cuál no tiene gráfico integrado? El de El de abajo. abajo. F. Abajo. El de abajo. El 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 segundo, ¿no? segundo. El segundo, muy bien. A ver, vamos a analizarlo. Mira, es i5 10400, igual, ¿verdad? 2.9 y este es de 2.9, igual, ¿cierto? 12 megas de caché, 12 megas de caché. LGA 1200, este también entra en 1200. 65 watts de potencia, ese es el consumo de corriente. 65 watts. Ambos son, esto también es importante en un microprocesador. Y anoten. La litografía, 14 nanómetros. Quiere decir, está hecho en 14 nanómetros. O sea, si a un cabello humano delgadito, al más delgado, le partes ponle más de 20 partes, probablemente llegues a un nanómetro. Ni lo vas a ver, no es visible ya eso. Salvo que tengas un super ojo, ¿no? ¿Cómo me dijo, profesor? ¿Cómo se llama? Los nanómetros es un submúltiplo del milímetro. O sea, más chiquito que un decímetro, más chiquito. Un nanómetro. ¿Sí? Es chiquitito. Y esto está hecho a 14 nanómetros. Es invisible al ojo humano un nanómetro. Si hay algo de un nanómetro, es invisible al ojo humano. No lo puedes ver. Es más, yo hago esto y acá pueden haber partículas de nanómetros. Yo ni los veo. ¿Sí? Ni los veo. ¿Me dejo entender o no? Entonces, eso se llama litografía. O sea, cómo está hecho el microprocesador. Están hechos a nanómetros. Vean el videito que les he dejado, cómo se hace un microprocesador. Ahí se van a dar cuenta un poquito más. ¿Ya? Profesor, una pregunta. Entonces, de lo que entendí es que tenemos que hacer un video explicando ese video de microprocesadores de AMD y escoger modelos de procesadores para dar un ejemplo o algo así.
ya, saliendo un poco de este tema, ya, en cuanto a la tarea, tú vas a investigar todo de AMD y lo que tú creas importante, eso vas a hacer en un videito entre 3 y 7 minutos máximo. Si quieres, haz uno de 3 minutitos. Y eso lo subes a tu canal de YouTube. ¿Qué vas a indicar? No sé, pues lo que tú creas importante en tu investigación. Esa libre albedrío. Tú lo que creas importante. ¿Yo qué he creído importante en Intel? Yo he creído importante hablarles de la caché, de la velocidad, de los modelos, de que tienen letras al final y que esas letras significan algo, que tienen velocidad y que ingresan en un socket específico. Y que hay modelos i3, i5, i7, i9 y también hubo generaciones como familias, la primera familia eran de números, luego la familia eran Pentium, luego Core, luego Dual Core, Core 2 Duo, Core 2 Quad, y luego la familia de Core i que tenemos hasta hoy en día, los Core i. Eso es lo que yo he creído conveniente y les he explicado. Ustedes investiguen todo y lo que creen conveniente en 3 minutos a 7 minutos lo explican. Esta partecita, por ejemplo, lo estoy explicando en cuánto. Creo que ni en 1 minuto, en 2, no todo, pero he entrado a detalle, háganse su diapositiva, así como yo hice mis diapositivas, y van explicando también, esto quiere decir tal cosa, esto tal cosa, qué sé yo. ¿Qué? Lo que ustedes crean conveniente. No necesitas agarrar algo específico y hablar de uno, o de repente sí crees conveniente hablar solamente de uno, pero yo diría que englobes algo, que alguien te entienda qué es AMD, así como expliqué de Intel, ¿no? Así, algo así, pero en 3 a 5 minutos. Claro que yo les explico algo más amplio, ustedes me preguntan por qué es una clase, pero si explicas nada más, podrías hacerlo en 3 minutitos, en 5 minutitos, en 6, máximo 7. Profesor, quise explicar más, me pasé a 9, no importa, no te voy a bajar porque hagas más minutos, pero trata de cumplir entre 3 y 7. Profesor, hice en 2 minutos 98 segundos, no importa. ¿No? Aunque sea después, ya no tienes que hablar. Bueno, gracias, chao. Espero que me den like y algo hablarás hasta que se completen los 3 minutos. ¿Ok? ¿Eso se entendió o no? Para allá, ese es otro tema, no estaba explicando de eso, pero alguien me preguntó. Sí, profesor. Listo. Ok. Entonces acá les estaba hablando de que el primero y el segundo eran muy similares. ¿En qué se diferencian? En el F. En la F, que uno tiene La F. integrados y otros no. En la tarjeta. En el gráfico integrado. Uno trae gráfico integrado y el otro no trae gráfico integrado. Profesor, ¿Cuál trae gráfico integrado? El que no tiene la F. El primero. El que no tiene la F. ¿Qué gráfico tiene? HD Graphics. El HD Graphics 630 trae. Es un gráfico básico. ¿Pero cuánto cuesta? Para mí, ¿cuánto me cuesta? 776 soles, más o menos $174 más impuestos. ¿Cuánto cuesta el otro? 530. ¿Cuánto es de diferencia? A ver, saquen rapidito en su calculadora. Como 200 tanto. 254. A ver, 776. No, 244. 11 menos, a ver, lo pongo acá, menos 530.34, 530.34, 245.77 soles de diferencia. Acá sabes cuál es el truquito. Tú puedes decir, con 245 me podré conseguir una tarjetita de video básica. Sí, incluso que va a trabajar mejor que el 630. Porque una tarjeta, por ejemplo, la 730, te puede costar 240 soles, incluso te ahorras los 5 soles 77. Y ya tienes una máquina, si bien es F, necesita gráfico integrado, pero ya tu tarjeta gráfica le hace que tenga mayor rendimiento. Entonces, Profesor, a veces... disculpe que lo estoy interrumpiendo, pero ya se acabó la clase y la otra profesora nos está esperando. Ok,
yo solo termino con esto. A veces en cuanto a precios, a veces vale comprarte una tarjetita básica. Y aquí sí nos vamos a quedar porque ya habíamos terminado y este era un adicional. Un abrazo a todos, nos vemos, abandonen la sesión, chicos. Hasta luego, profesor. Bye. Luego, profesor. Hasta luego, profesor. Nos vemos, chicos.